Estamos, mis hermanos. Hoy día está con nosotros el hermano Óscar Rivadeneira. Él nos va a traer la lección, vamos a tener una oración y luego comenzamos. Hermanito Rigoberto, por favor, ¿nos guían una oración para comenzar? Encantado, hermano, con el mayor gusto. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su nombre. Vamos a su presencia, Padre Dios, para darle gracias por estos minutos que los dedicamos, mi Dios, a las cosas que son del reino. Queremos decirle, Padre, de que día a día, en esta misma hora, nos sentimos grandemente con gozo al tener esta tiempo y esta plataforma que por largo tiempo, mi Dios, nos ha venido alimentando por su palabra. Queremos orar, Padre Dios, porque aún siga su curso normal hasta cuando esté le plazca. Queremos darle gracias, Padre Dios, por esta gran oportunidad. Queremos decirle que nuestro hermano Oscar en este día nos trae este estudio en el cual le pedimos, Padre, que usted le ayude a recordar todos los textos que ha estudiado para exponerlo con la claridad que en él es habitual. Sabemos que nuestro hermano se prepara bien para entregarnos una enseñanza bien fluida de la que podamos entenderla y podamos también poner en práctica. Queremos orar, mi Dios, por todos aquellos nuestros hermanos que en este momento puedan estar conectados y los que puedan conectarse a posterior. También oramos por los que hacen lo mismo en el Facebook y así por todas las iglesias de Cristo a través del mundo que se congregan en esta plataforma para ser edificados en el mensaje de su palabra. Queremos darle gracias porque Jesucristo, que en su misericordia dejó su trono de gloria, descendió del cielo a esta tierra, mi Dios, a traernos las gratas nuevas de salvación, que por intermedio de su sufrimiento predicó su palabra, nos dejó establecido, mi Dios, el reino y nos permitió, mi Dios, integrar el cuerpo de su amado Hijo Jesucristo. Hoy agradecemos todo esto porque solamente en usted, mi Dios, tuvo ese propósito, puesto que su creación se había descarriado, mi Dios, y no habiendo otro medio para poder recuperar lo que usted ha hecho, mi Dios, mandó a su Hijo Jesucristo a este mundo para que, por intermedio de su muerte, nos pudiera reconciliar con usted. Gracias le damos, Padre, porque verdaderamente su amor es infinito y no hay amor más grande que el que usted nos ha demostrado de esta manera. Queremos pedirle, mi Dios, que bendiga a todos los hermanos que ya están conectados, que se quede junto a nosotros, que nos ayude, Padre, para tener una mente abierta, despierta y un corazón ansioso de recibir el alimento espiritual, el que nos ayude en este mundo para enfrentar todas las adversidades que se nos presentan muchas veces, enfermedades, problemas difíciles, complicaciones de diferentes índoles, que las pasamos, mi Dios, siempre confiando que usted es nuestro ayudador y nuestro sustentador. Le damos gracias por todo ello, mi Dios, y le pedimos que en su amor nos permita que podamos seguir edificando por intermedio de este mensaje. Gracias por ello, mi Dios, oramos y lo hacemos en el nombre de su amado Hijo Jesús, nuestro amoroso Salvador. Amén. Amén, amén, Señor. Muchas gracias, hermanos. Hermano Rigo, vamos a comenzar con este estudio que nos trae el hermano Óscar Rivadeneira hoy día. Y, hermano, ¿va a usar la pantalla? No se le escucha. Sí, hermanito, por favor, si fuera tan amable, me permite compartir. Ahí voy. Ya está listo ya, hermano. Ok, mi hermano. Bueno, primero que nada, gracias a Dios y gracias a cada uno de ustedes, mis hermanos, hermanas, que hoy día me acompañan en este estudio, esperando que sea de edificación y ánimo y poder ser también de mi parte claro en la exposición. Un poco yo creo que ya conocen mi estilo de los estudios. Yo no utilizo muchos textos bíblicos, precisamente porque también deseo animar a cada uno de ustedes que busquen otros textos, ¿verdad? Que refuercen el tema. Mi idea, ¿verdad? No es entregar como todo el tema completito, ¿verdad? Porque de repente uno también coarta la posibilidad
de que nuestros hermanos y hermanas que escuchan se incentiven a seguir buscando e indagando acerca de lo que uno está de alguna u otra manera proponiendo. Es como lo que pasaba con los hermanos de Berea, ¿no es cierto? Que a pesar de que iban los apóstoles a predicar, ellos se escudriñaban para ver si todo lo que ellos decían era cierto. De repente se pierde, creo yo, humildemente lo digo, se pierde esa disposición de los hermanos y hermanas, porque también todos nos tenemos que acostumbrar a tomar la Biblia, a escudriñar y a buscar también textos transversales que de alguna u otra manera puedan ratificar lo que uno enseña, y si uno está equivocado también, ¿verdad? Es bueno que se lo señalen los hermanos con todo amor, respeto y reverencia, como siempre lo ha sido. Dicho esto, voy a apagar mi cámara porque hablemos, no quiero tener interrupciones, y voy a abrir la presentación ah, del tema del día de hoy, y que tiene, ¿verdad?, un título, como lo ven ahí, un cierre divinamente magistral. Desde el momento en que Jesús, nuestro Salvador, fue apresado para ser juzgado, torturado y finalmente crucificado, todo el ministerio del Maestro entró en una fase compleja y desconcertante a los ojos de sus discípulos, particularmente de los apóstoles. La imagen de Cristo cargando la cruz con un cuerpo destrozado por la crueldad romana produjo sin duda un profundo impacto psicológico en quienes los contemplaban. Quizás para nosotros nos es difícil imaginarnos esa figura, porque no estamos acostumbrados a ver tal nivel de crueldad. Para los apóstoles y para los discípulos tampoco, después de haber pasado 3 años, ¿verdad?, al lado de Cristo, aprendiendo de cada una de sus enseñanzas y viendo cada una de sus señales. Por lo tanto, era natural que frente a aquellas escenas desgarradoras se cuestionaran el futuro de todas las enseñanzas y señales y milagros que habían sido, de las cuales habían sido testigos, ¿verdad?, los apóstoles y los discípulos. Hoy nosotros podemos comprender estos acontecimientos porque contamos con la verdad revelada en las Escrituras, lo que nos permite reconocer que todo formaba parte de un plan eterno de parte de nuestro Dios. Sin embargo, en el contexto inmediato de los hechos, para los testigos directos, la situación resultaba humanamente incomprensible. Aquí hay que ponerlos, y luego invito a llevarnos a dos contextos. Nosotros hoy día tenemos las Escrituras, las podemos abrir y leer la historia completa. Pero en el contexto en el cual ocurrieron los hechos, era tremendamente fuerte, ¿verdad? Y humanamente también comprensible entrar en un proceso, ¿verdad?, de duda frente a lo que estaba aconteciendo. Sobre todo, vuelvo a repetir, por el salvaje trato al cual fue de alguna u otra manera expuesto nuestro Señor. En medio de aquella brutalidad, solo un acontecimiento podía revertir el horror de haber presenciado la crucifixión y casi desangramiento de nuestro Señor, quien sufrió, ¿verdad?, de una manera atroz en esa cruz de madera, quien ni siquiera tuvo derecho a tomar, ¿verdad?, un poco de agua, porque cuando él pidió algo de beber, simplemente le entregaron vinagre. ¿Qué podía revertir esta situación? Bueno, la resurrección. Era lo único que podía revertir, ¿verdad?, el horror de haber presenciado, ¿verdad?, ese tremendo sufrimiento de Cristo. Y yo creo que siempre es bueno no tan solo recordarlo cuando uno practica o ¿cómo se llama?, cumple con el mandamiento de la cena del Señor, sino que yo creo que siempre recordar estas escenas durante todos nuestros días, porque cada vez que estamos desanimados, nos tiene que llevar a la mente esta imagen. Esta es una imagen, esta es una ilustración que yo creo que ni siquiera llega a un 10% de lo que fue el sufrimiento de Cristo, pero de alguna otra manera él refleja, esta imagen refleja lo que él estuvo dispuesto a hacer por cada uno de nosotros, entregar su vida, ¿verdad? Y la única manera, el contexto en el cual ocurrieron los hechos, era verlo resucitado.
A diferencia de muchos de los milagros que este mismo Cristo había hecho, ¿verdad? Que eran inmediatos, curó ciegos, cojos, leprosos, inclusive, ¿verdad? De manera inmediata resucitó a personas. En el caso, ¿verdad? De él, los apóstoles y discípulos tenían que esperar 3 días para verlo resucitado. 3 días. ¿Usted sabe, mi hermano, lo que eso significa? Hablando humanamente, 3 días. Me acuerdo inmediatamente en el caso de Lázaro, ¿no? Que habían pasado 4 días del momento que él había muerto hasta que llegó Cristo y estaban todos en agonía, todos en sufrimiento, habían perdido toda esperanza hasta que Cristo, inclusive Cristo lloró en ese momento y resucitó a Lázaro de una manera, hablemos, milagrosa y divina. Pero aquí es la diferencia estaba en que este era el Cristo, en que lo habían visto morir de la manera, como vuelvo a repetir, más atroz que un hombre podía ver una imagen. Y teníamos, ¿verdad? Entre comillas, digo teníamos, si fuésemos aquellos discípulos, que esperar 3 días para ver si eso que se llamaba resurrección de él ocurría o no ocurría. ¿Qué pensamientos, qué temores, ¿verdad? ¿Qué dudas habrán llenado la mente de aquellos apóstoles que estuvieron con Cristo, de aquellos discípulos que lo siguieron, y aún de los mismos judíos durante el lapso de ese tiempo de los 3 días, en la cual se cubrió la humanidad de una incertidumbre de no saber qué es lo que iba a pasar al final? Por eso yo los quiero llevar, ¿verdad?, al contexto histórico. Vuelvo a repetir, hoy día vemos los evangelios, leímos, ¿verdad? Y podemos leer en una noche qué es lo que ocurrió, ¿verdad? Rápidamente. Pero en el contexto en el cual ocurren las cosas, ¿verdad? Muchas cosas pasaron, ¿verdad? Muchas imágenes pasaron en la mente de aquellos hombres y mujeres que amaban y creían en este Cristo. ¿Habremos perdido el tiempo? ¿Será realmente Cristo un Dios? A pesar de todas las señales, a pesar de todos los milagros, ¿realmente podrá resucitar Cristo? Era, por lo tanto, natural que los apóstoles, por ejemplo, experimentaran miedo. La crueldad ejercida contra Jesús marcó profundamente sus corazones. Y en ese momento era incomprensible que no desearan correr la misma suerte que corrió Cristo. Por eso que quizás Pedro hasta lo negó, porque era muy cruel lo que habían acontecido. Sin embargo, la historia muestra que con el tiempo, cuando ellos entendieron el objetivo del ministerio y la instrucción del Señor, pudieron entregar sus vidas por el Evangelio. 11 de los 12 apóstoles, algunos historiadores relatan que murieron de manera violenta por causa precisamente de la predicación del Evangelio. El único que se escapó de este destino fue el apóstol Juan, que se dice, ¿no es cierto?, que murió de una edad avanzada, después de haber tenido el privilegio de ver y escribir el Apocalipsis, el libro de Apocalipsis. Pero entonces, hermano, ocurrió lo decisivo. Sí, ocurrió al tercer día, la resurrección. Ocurrió, ¿verdad?, lo que nadie se pensaba, lo que todo el mundo, hablemos, dudaba. Muchos dudaban de esto. Sus apóstoles dudaban. ¿Y por qué algunos de ustedes, y usted, hermano, por qué dice que los apóstoles dudaban? Porque estaban todos encerrados con miedo. Ninguno se atrevió a salir al tercer día a ver, ¿verdad?, la tumba de Cristo, a ver si había él resucitado. Todos estaban muertos de miedo. Y uno podría decir, bueno, ¿cómo los apóstoles pudieron tener tanto miedo? Bueno, pongámonos en el contexto nuevamente. Porque de repente es fácil juzgar y criticar cuando uno no está viviendo los hechos. Pero en el caso de ellos vieron todo y por lo tanto yo justifico sus miedos. Miedos espirituales, miedo de las autoridades, miedo de los judíos, miedo de los romanos. Ya no tenían un líder al frente que podían preguntar, a recostarse con él, ¿verdad? Ya no tenían a Cristo. Pero ocurre la resurrección.
Y los primeros testigos fueron, ¿quiénes? Las mujeres. La cual resulta significativa en el contexto cultural donde su testimonio carecía de peso jurídico, porque fueron ellas a avisarle a ellos. A pesar de ello, los apóstoles, a ser informados, ¿qué es lo que pasó? Se mostraron incrédulos. Sí. Ahí en el libro de Marcos, capítulo 16, versículos del 9 a 11. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber, dice, a los que habían estado con él. Se está refiriendo a discípulos y apóstoles que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Es increíble, ¿no es cierto?, cómo de repente trabaja la mente humana. Deseamos ciertas cosas que ocurran, pero cuando nos dicen que ocurrieron, simplemente no lo creemos. Como mucha gente hoy día tampoco cree que Cristo ha resucitado, porque no lo cree en Dios. Pero ellos, ¿verdad? Dice que cuando oyeron, estaban en un estado que hoy día, en lenguaje moderno, yo creo que estaban fuertemente estresados los hermanos, los apóstoles, los discípulos. Estaban en un estado de shock psicológico muy fuerte, muy disminuidos, llorando, dice aquí las escrituras, tristes. Claro, cómo no iba a ser así? Pero en vez de explotar en júbilo, ¿verdad? Porque alguien está diciendo Cristo está vivo, simplemente no lo creyeron. Usted podrá de alguna u otra manera pensar una u otra cosa, pero esta es la realidad escrita en las escrituras. Pero al frente, ¿verdad? En la otra vereda, donde estaban los judíos, especialmente el Sanedrín, reaccionaron de una manera distinta porque también se enteraron de la resurrección de Cristo. Porque los guardias que estaban custodiando, ¿verdad?, la tumba, fueron quizás los primeros que vieron la resurrección antes que las mujeres, al abrirse la tumba y salir Cristo. Incapaces de negar la evidencia concreta, prefirieron encubrirla mediante sobornos y conspiraciones, fabricando una mentira para desacreditar el acontecimiento más glorioso de la historia. Ahí, precisamente, Mateo capítulo 28, del 12 al 15. Reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este es un dicho que se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Y es verdad, porque el pueblo judío actual, moderno, no cree en la resurrección de Cristo. Que todo fue un montaje, que todo fue, ¿verdad?, algo extraño. Después de estas dos escenas que vemos, por un lado los apóstoles y por otro lado los mismos judíos que habían asesinado a Cristo, ¿no? Dos extremos, unos muertos de miedo y que no creían en la resurrección, y otros que habían sido testigos de la resurrección pero querían ocultarlo a través del soborno, ¿verdad?, a través de la mentira. Acá hay una paradoja entonces, ¿verdad? Acá hay una paradoja que se presenta, que son de alguna otra manera características humanas extremas. Este cuerpo no quería que se revelase, ¿verdad?, la verdad fantástica de la resurrección de Cristo. La resurrección no fue un hecho aislado. Cristo estuvo 40 días después de resucitado. Se presentó a diferentes testigos, ofreciendo pruebas irrefutables de su victoria sobre la muerte y enseñándoles acerca del reino de Dios. Sí, ahí en Hechos capítulo 1, versículo 3. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios.
confirmando, ¿verdad?, la fe especialmente de sus apóstoles y sus discípulos, confirmando lo que no muchos creían y lo que sinceramente costaba de alguna otra manera entender. Es muy posible, mis hermanos, que aún a nosotros, los cristianos, nos cuesta entender esto. ¿Qué significa una resurrección? Que alguien regrese de la muerte de la manera que lo hizo Cristo, porque es Dios. Es una situación tremendamente fuerte de poder de alguna otra manera entender. Entonces uno se podrá preguntar, ¿no fue este el cierre divinamente magistral preparado por Cristo para culminar su ministerio terrenal? ¿Su resurrección? ¿Todo lo que estaba pasando? Sin duda alguna. La resurrección constituyó una de las demostraciones más poderosas jamás presenciadas por los seres humanos. Después del estado en que quedó su cuerpo tras la crucificación, humanamente, ¿verdad?, hablando, era imposible poder verlo nuevamente vivo. Por eso es que nosotros tenemos que quitar de nuestra mente las imágenes de las películas, ¿no? El cuerpo de Cristo quedó destrozado. Era un andrajo de piel, ¿verdad?, músculos y sangre. La imagen era dantesca de ver a Cristo. El sufrimiento era tremendo. Por lo tanto, después de verlo así y ahora verlo vivo, sin, sin duda alguna, los hombres se quedaban maravillados, ¿verdad? Pero a pesar de todo eso, dentro del grupo habían escépticos, como Tomás, que nunca creyó que Cristo había resucitado, a no ser que metiese sus manos sobre sus costados y sobre sus heridas. Tuvo que aparecer Cristo y decirle, mete aquí, mete. No, no dijiste que querías ver mis heridas, tocarlas, meter tu mano. Y ahí él cayó de rodillas, ¿verdad? Y dando gracias a Dios. Y el Señor dijo, bienaventurados aquellos que van a creer sin haberme visto. Esa es la postura que usted y yo estamos hoy día. ¿Usted cree realmente lo que estamos relatando? ¿Creemos realmente en lo que estamos relatando hoy día y lo que relatan los evangelios? Bueno, eso depende de cada uno de nosotros. ¿Fue este el cierre realmente? Se ganó una victoria, la victoria contra la muerte. Sin duda alguna. Pero yo quiero sumar algo más, que de repente, y ojalá me equivoque, ¿verdad? Que de repente no le damos quizás la relevancia y que para mí, con el respeto y la humildad a todos ustedes, creo que es el cierre, el gran cierre divino y que se relata precisamente en el libro de Hechos capítulo 1, versículo del 9 al 11. Y habiendo dicho estas cosas, dice el texto, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y el que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Qué tremendo cierre, hermanos, hermanas, ¿verdad? A un ministerio perfecto de Cristo. La resurrección fue la victoria decisiva, pero la ascensión constituyó el acto culmine, la exaltación del del Hijo de Dios a la diestra del Padre, dejando a la iglesia la promesa gloriosa de su regreso. De repente, mis hermanos, creo que es importante referirnos a esta parte del Evangelio. Porque si solamente nos quedamos con la resurrección, que ya es un acto glorioso, tremendo, nos quedamos cojos. Nos falta una parte. Ah, Cristo resucitó. Sí, yo creo que... ¿Y dónde está si resucitó?
Es importante aclararle a la gente y a nosotros mismos que cada vez que nosotros oramos y cada vez que nosotros cantamos y cada vez que nosotros alabamos a Cristo, lo hacemos a un Dios vivo. Por eso es que cuando en la cena del Señor uno participa de los elementos, recuerda la muerte y resurrección de Cristo, pero también uno tiene que recordar su ascensión. Porque ese es el gran cierre. Y voy a tratar, mis hermanos, de alguna otra manera, a tratar de profundizar un poquito más, de justificar por qué en lo personal, ¿verdad? Considero importante esta parte. Porque es el sello que le da, ¿no es cierto?, la grandeza a lo que usted y yo predicamos, que es el Evangelio. La vida y ministerio terrenal de Cristo culminan con un hecho glorioso, su ascensión. No es simplemente un final, sino el comienzo de su ministerio celestial como rey, como sumo sacerdote e intercesor. Esta exaltación de Cristo en los cielos no fue solo un acto simbólico, sino una realidad visible que confirmaba su autoridad y señorío. Cada vez que nosotros hablamos y señalamos que Cristo es nuestro intercesor, que intercede por cada uno de nosotros, que es nuestro sumo sacerdote, que es nuestro rey y señor soberano, lo decimos porque en estos momentos Él está reinando, ¿verdad? Desde los cielos, porque está vivo. Nada de esto hubiese ocurrido si Él no hubiese ascendido a los cielos. Y en estos pocos textos del libro de Hechos que escribe Lucas, relata, ¿verdad? Y describe un acto tremendamente fuerte. Y que a usted y a mí, hermanos, nos debería reforzar nuestra fe. Y no cuestionar esta realidad gloriosa. Y cuando nosotros analizamos, ¿verdad?, este texto, de alguna otra manera, ¿verdad?, tenemos unas figuras importantes. Por ejemplo, ¿verdad?, cuando se habla de la nube de gloria. La nube no es un simple fenómeno natural que cubrió el cuerpo de Cristo. Es el símbolo de la presencia divina. Lo fue en el libro de Éxodo, cuando esa nube, ¿verdad?, cubría y protegía al pueblo que iba por el desierto. Ese era el Cristo mismo que los cubría, ¿verdad?, y los protegía. En Éxodo capítulo 13, verso 21. En Mateo capítulo 17, versículo 5, igual aparece la nube, pero como un elemento simbólico, de alguna otra manera, que refleja, ¿no es cierto?, la divinidad. Cristo sube en gloria, mostrando que su misión redentora había terminado. Juan capítulo 19, versículo 30 es un texto clave y ahora inicia su obra intercesora en los cielos, según Hebreos capítulo 7, verso 25. Ahí están los textos para que usted lo anote, ¿verdad? Y después los pueda leer. Termina un proceso para empezar el otro. El orden divino era ese. Por esa razón, ¿verdad? Cuando el hombre moderno hoy día pide señales, pide milagros, pide, ¿verdad?, que ojalá Cristo esté con nosotros, no puede ser. Es que no ha entendido, ¿verdad?, la esencia del proyecto de Dios. Recordemos, ¿verdad?, que junto con esta ascensión era necesario que Cristo se fuera a los cielos y sea coronado para que llegase ¿quién? El Consolador, el Espíritu Santo. El Consolador no podía llegar mientras Cristo no ascendiera a los cielos. ¿Se da cuenta usted que este acto es tremendamente significativo para el futuro de la iglesia? Y fíjese que el discurso de Pedro viene después de esta tremenda acto de ascensión. Antes Pedro no podía hablar porque no había llegado. ¿Quién? El Consolador, el Espíritu Santo. Y digamos las cosas como son, el que habló no fue Pedro. ¿Quién fue el que habló? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue habló. ¿Y cómo nosotros podemos decir eso? Bueno, porque inclusive todos los que tenían distintos idiomas de distintos países, ¿verdad? Judíos de distintas partes, escuchaban en su propia lengua.
Si a mí me dicen cuál es el primer milagro ocurrido, ¿verdad? En el libro de Hechos, fue ese, que cada uno escuchase en su propia lengua. Y fíjese que aquí hay cosas interesantes que uno de alguna otra manera empieza a asociar, ¿no es cierto? ¿En qué sentido? Aparece en el libro de Génesis la situación de la Torre de Babel, en la cual todos hablaban una misma lengua, pero ninguno estaba obedeciendo el mandamiento de esparcirse por el mundo. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Pues les llegan los idiomas y no se empiezan a entender, ¿verdad? Se entendían aquellos que se podían escuchar, etcétera, etcétera, y se dispersan. En el libro de Hechos ocurre lo contrario. Todos los pueblos que estaban ahí representados de distintas partes del mundo conocido en la época, escuchaban en una sola lengua. Y entonces podemos empezar a decir que el Evangelio tiene una sola lengua espiritual y divina. Interesante, ¿no? ¿Cuál es el primer milagro? Es este, el primer milagro de la iglesia vivida, ¿verdad? Del Nuevo Testamento. ¿Qué otra cosa podemos recoger de este pasaje bíblico del libro de Hechos? La promesa del regreso. Los ángeles anuncian que el mismo Jesús que ascendió volverá ahí en el libro de Hechos, en el capítulo 1, versículo 11. Qué interesante cuando los ángeles dicen, varones de Galilea, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Hay una promesa, hermanos. La ascensión no es un alejamiento, sino la garantía de una segunda venida, según Juan capítulo 14, versículo 12, del 2 al 3. Y no lo dijeron los hombres, no lo dijeron los apóstoles. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? ¿Quiénes lo dijeron? Estos varones galileos, ¿verdad? Perdón, estos dos varones del cielo que estaban al lado de estos hombres, dos varones con vestiduras blancas. Fue un mensaje recibido directamente desde el cielo. Y eso también nos tiene que a nosotros decir, oye, viene por segunda vez Cristo. Y nos lo comunicó directamente desde el cielo, por estos varones, ¿verdad? Con vestiduras blancas. Yo sé que han pasado más de 2000 años en esto. Bueno, no importa el tiempo que pase, pero Cristo de que va a venir, va a venir. Y por eso es que tenemos que estar preparados. Y también hay otra cosa interesante. Cristo es coronado. Pedro confirma que Cristo, exaltado a la diestra de Dios, recibió el Espíritu Santo y lo derramó, dice en Pentecostés, en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 33. Y en el Salmo 110, versículo 1, dice, se cumple. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. En ese momento, cuando Cristo asciende a los cielos, podemos decir que fue coronado como rey. No podía ser cuando resucitó, ¿se da cuenta? Sino cuando él subió al cielo. Por esa razón, entonces, la ascensión es un acto en la cual nosotros nos debería de llenar un poco de sentimiento en el cual nos estamos dirigiendo a un rey vivo, a un sumo sacerdote y a nuestro abogado que intercede por nosotros. Es decir, triple honor para el cristiano. Un rey, un sumo sacerdote y un abogado. ¿Qué más? ¿Qué más se requiere? Ahora uno podía sentir quizás, ¿verdad? Podría sentir y aceptar de todas maneras que este acto fue uno de los más grandiosos y evidencias de Cristo, de su poder y su divinidad, pero también lo cuestiono. Cuestionémoslo. Démonos esa licencia, si Dios nos lo permite, cuestionarla. Porque resulta que ninguno de los apóstoles lo vio sentado en ningún trono.
porque las nubes los cubrieron, ¿verdad? Entonces usted me podrá estar diciendo, hermano, usted me está diciendo todo esto, ¿verdad? Lo que dice Salmo 110:1. ¿Quién da testimonio que lo que dice Salmo 110:1 se cumplió? Porque que yo sepa, los apóstoles en ese momento no lo vieron. Bueno, aparece entonces alguien, ¿verdad?, que se llama Esteban, el primer mártir, muerto por Cristo. Un hombre, ¿verdad?, que fue maltratado y apiedrado de la manera más cruel que usted no se imagina. Y el Señor no tan solo le regala a Esteban una imagen única, sino que también nos la regala a nosotros a través del testimonio de este mártir. Después de hacer toda una tremenda declaración que usted puede leer todo el capítulo 7, ¿verdad?, del libro de Hechos, y ver cómo de alguna u otra manera, también de manera tan injusta, y recordemos que ahí estaba Saulo mirando eso, el futuro apóstol Pablo. Este hombre, antes de entregar su vida, ve esa imagen maravillosa de Cristo, ¿no es cierto?, que está en los cielos, a la diestra de Dios Padre. Ahí está el texto 55 y 56 del capítulo 7 del libro de Hechos. Y si usted lee el versículo 57, dice que los judíos, dice que apretaban los dientes de ira, que no podían creer lo que estaba diciendo este hombre que estaba, y por eso es que lo apedrearon, ¿verdad?, con más fuerza para matarlo, de la manera que murió Esteban. Cristo a la diestra del Padre. Esto refleja la compasión y la solidaridad de Cristo con su siervo, en este caso, ¿cómo se llama?, Esteban, en el momento del martirio. No estás solo. Cristo le estaba diciendo a Esteban, no estás solo, yo te voy a apoyar, porque yo sufrí quizás más que tú. Y quiero que tú declares lo que estás viendo. No para que esos que están, ¿verdad?, mordiéndose de rabia, sino para aquellos discípulos y apóstoles que están viendo esto, sepan dónde estoy yo, que estoy reinando. ¿Qué más? La gloria confirmada. Lo que los apóstoles vivieron en la ascensión, Esteban lo confirma con su visión. Cristo está realmente vivo y glorificado. Y después lo confirma el apóstol Juan, que también vio la visión de Cristo glorificado en Apocalipsis capítulo 1, versículo del 12 al 18. Estos testimonios, mis hermanos, nos tienen que dar la suficiente credibilidad que cuando nosotros hablamos de Cristo, estamos hablando de un Cristo vivo, no estamos hablando de un Cristo muerto, que está viviendo en gloria y majestad ahí en el cielo, porque es Dios. Por lo tanto, ¿verdad?, esta visión que ve en este caso Esteban, que fue dolorosa, para nosotros se ha transformado en la esperanza como creyentes. La visión fortalece a Esteban y le da valor para entregar su vida. Yo les puedo quizás asegurar que Esteban no sintió dolor, porque Cristo lo abrazó. No importa, ¿verdad?, lo que hayan hecho con su cuerpo. Cristo mismo dice, ¿no es cierto?, que no nos preocupemos qué pueden hacer con nuestro cuerpo, preocupémonos más bien de aquel que puede matar el cuerpo y el alma. Así, la ascensión no es una teología abstracta, sino una fuerza real para el sufrimiento del cristiano. Según de Timoteo capítulo 4, versículos 7 al 8. O sea, cada vez que nosotros de alguna otra manera suframos estas cosas, recurramos al Cristo vivo. Él sí ya se mostró en varias ocasiones que está vivo. Por lo tanto, mis hermanos, su oración, mi oración, la oración de todos nosotros es realmente escuchada por Cristo, porque está vivo.
Y cada vez que nos reunimos, cada primer día de la semana, Él nos invita a su reino, porque Cristo está vivo y está en medio de nosotros ese día. Y por lo tanto, ¿no es cierto? Todas estas evidencias, de alguna u otra manera, fortalecen nuestra vida para mantenernos firmes. Aplicaciones para nuestras vidas. Bueno, Cristo está vivo y reinando. La iglesia no sigue a un Cristo muerto, sino un Señor exaltado que gobierna, según Efesios capítulo 1, versículos 20 al 22. Tenemos un intercesor en el cielo, nuestro abogado, Jesucristo, como un sumo sacerdote. Cristo intercede por cada uno de nosotros según hay los textos, Romanos capítulo 8, verso 34 y Hebreos 4, del 14 al 16. Intercede por nosotros, pero también no debemos abusar de su intercesión, porque se supone que debemos ir cambiando y madurando en la medida que vamos creciendo en lo espiritual. El sufrimiento tiene como propósito, tiene propósito y esperanza. Esteban nos enseña que el sufrimiento cristiano no es derrota, sino victoria en Cristo, según Filipenses capítulo 1, versículo 21. Esa es victoria. Hoy día hablar de una derrota, ¿verdad? ¿Cómo podemos hablar de una derrota que sea victoria? Es como contraproducente, ¿no es cierto? Es como contraproducente, pero para Dios no. Para el hombre es una derrota, para Cristo es victorioso. Cristo, hablemos, se dio cuenta, Esteban fue un victorioso en ese momento. Y obviamente esperamos su regreso glorioso. La ascensión es la garantía de que Cristo volverá en gloria para, ¿verdad?, reinar ya universalmente. Él está reinando, pero va a recoger ¿a qué cosa? Su iglesia. Y se la va a llevar, 1 Tesalonicenses capítulo 4, 16 al 17. Por eso que Cristo no va a volver de la manera que mucha gente lo espera, porque ya estuvo. Ahora va a venir como un rey, como Señor soberano, ¿verdad?, a recoger, ¿verdad?, su iglesia y a llevarla, ¿verdad?, como corresponde a los cielos. Por eso que el cristiano, ¿verdad?, sincero, honesto, no tiene ninguna esperanza en este mundo como muchos otros predican, donde esperan que esta tierra sea reencantada. Simplemente cuando el rey llegue, esta tierra va a ponerse fin, así lo dice, ¿verdad?, el libro de Pedro. Conclusión. Ahí hay un texto, dice Colosenses capítulo 3, versículo del 1 al 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Lo que nos está llamando a Pablo, ¿verdad?, y le dice a los hermanos en Colosa es, miremos para arriba. No tenemos nada que estar mirando hacia la tierra, porque en esta tierra usted ni yo tenemos nada. Subsistimos, algunos mejores que otros, por razones profesionales o laborales, pero eso da lo mismo para el Señor. Por eso es que Pablo nos dice, ¿no es cierto? Sí, pues habéis resucitado con Cristo. ¿Qué es lo más importante? Las cosas que están arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y fíjese que aquí el que escribe es Pablo, que en el momento en que estaban matando a Esteban era Saulo. Y él está ratificando, ¿verdad?, también con la ayuda del Espíritu Santo, que Cristo se está sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las no en las de la tierra. Entonces, mis hermanos, cuando hablamos de un cierre divinamente grandioso, ¿es que acaso algún acto humano podrá ser comparable con lo que con lo que he tratado de relatarles hoy día? Y que yo no tengo ninguna duda que usted lo ha leído en más de alguna ocasión, pero de repente, más allá de leerlo, nos falta, ¿verdad?, analizarlo.
palparlo. Por lo tanto, esta demostración de poder y amor de nuestro Señor debería bastarnos para poder cada día confirmar nuestra fe, porque la fe yo sé que de repente tiende a apagarse un poco. Y no muchos, espero no muchos, pero sí una cantidad de hermanos lo apagaron definitivamente. Por eso es que no nos podemos estar siempre preguntando, ¿no es cierto?, qué pasará con Cristo. Fíjense que los momentos entre la crucifixión y muerte de Cristo y su resurrección, como yo les decía al principio, pasaron 3 días. Para esos apóstoles habrán sido 2000 años. ¿Cómo 2000 años? Es que resucitará. Bueno, revirtamos el mensaje. Han pasado más de 2000 años hoy día. Y algunos se estarán preguntando, ¿realmente se vendrá Cristo? ¿Realmente vendrá Cristo? Mira, han pasado 2026, ya estamos. 2025, ya se me acabó el año. 2025. Y Cristo no ha llegado. ¿Vendrá Cristo? Y entonces aparecen las dudas. Por eso que un cierre divinamente grandioso es precisamente esto. Cristo reina en los cielos, intercede por nosotros y volverá por su iglesia. Ese es el gran cierre divino que yo quiero compartirles a ustedes. Que lo que hablamos, predicamos y estudiamos no es tan solamente un mero cuento, sino que son hechos concretos e irrefutables. Ahora dependerá de cada uno de nosotros cuánto realmente creemos en ello, cuánto estamos dispuestos a compartirlo o a confirmarlo en nuestras vidas, porque de alguna u otra manera, ¿verdad?, nos debería animar este cierre divinamente glorioso que solamente Cristo, como Dios, podía hacer. Espero, mis hermanos, que este relato, este estudio, que ha sido más bien un relato, nos haya servido precisamente para darnos cuenta de que esa ascensión de Cristo fue tremendamente poderosa. Y si nosotros no le damos quizás la relevancia y la importancia, entonces la iglesia no tendría razón de ser. La muerte y resurrección confirma la salvación del hombre. Sí, la muerte y resurrección de Cristo confirma el cambio también de un testamento a otro. Pero todo eso se confirma y se hace concreto cuando Cristo asciende a los cielos y es coronado como rey. El resto lo motiva a que usted lo investigue, que lo profundice y que lo analice. Dios los bendiga, mi hermanos. Gracias por su atención. Dejo a mi Amén, hermano hermano. Néstor, parece. Cambiamos. Ah, mi hermano Sergio. Buenas noches, Gracias, hermanito. Gusto Oscar. saludar. Dios te bendiga. Buenas noches, hermanos y hermanas. Qué importante, hermano Oscar, y qué interesante la lección que hemos recibido, porque son declaraciones que alberga el Evangelio. Y cuando hablamos de la vida, de la muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y esto nos permite entonces recibir motivos y declaraciones que puedan ser más concluyentes para que nos permitan de esa forma ser más fieles a Dios. Y encontramos entonces esta chorro de declaraciones que entonces no hacen otra cosa que fortalecer nuestra fe. Así que te queremos dar gracias por la lección del día de hoy, hermano, interesante, porque viene entonces a refortalecer nuestra confianza en el Hijo de Dios. Vamos a orar por aquello. Quiero invitar a mi hermano Ralph Mitchell, que lo veo ahí, al ladito de mi hermana Silvia. Hermano Ralph, por favor, si fueras tan gentil que nos dirijas para agradecer al Señor por esta oración y por la necesidad que siempre hay alrededor de la congregación. Oremos al Señor. Amado y bendito Padre Celestial, agradecemos a usted, Padre amado, el mensajero de esta tarde, esta noche, para alimentar nuestro espíritu y crecer en él. Sabemos, Padre amado, que
Muchos hermanos predican y enseñan de su Hijo, de lo que Él hizo en la tierra y por qué murió por nosotros, para considerarlo y mantenerlo presente en nuestras mentes. Nos ayuda a no olvidarnos de que Él murió en la cruz por nuestros pecados. Gracias, Padre, damos por haber enviado a su Hijo a morir en la cruz para salvarnos a nosotros. Bendiga a nuestro hermano Oscar, quien ha expuesto la palabra, igualmente a cada uno de los hermanos que se han conectado y que su espíritu ha estado unido a este mensaje. Todos se lo pedimos y agradecemos a través de los méritos de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Muy bien, muchas gracias, mi hermano. Ahora sí vamos con mi hermano Néstor. Bien, buenas noches, hermanas, hermanos. Tuvimos la visita de la hermana Tomasita Sánchez, Alicia Zamora, Jesús Gaby Gutiérrez, Byron Hernández y Marisela Díaz. Todos ellos estuvieron atentos a esta tremenda lección que nos trajo el hermano Oscar hoy día. Pueden volver a escucharla más tarde en YouTube, canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA, o en el Facebook de Néstor Sánchez. Eso es. Bueno, no sé si tienen algún comentario, hermano. La lección estaba interesante. Ha sido, al menos de mi punto de vista, me ha traído mucho beneficio el escuchar esta lección. Y quiero leer Hermano acá, la Sergio. hermana, sí, hermano Jorge. ¿Dónde está mi hermano Jorge? Allá. Hermano Jorge, Acá disculpe, estoy. no te había visto. Cuéntanos, adelante. Bueno, hermano Oscar, dos alcances, ¿no? Uno es comparto con usted lo que dijo de Esteban, que yo creo que Esteban no sufrió al morir. Y no solo pienso en eso, sino pienso que los primeros cristianos que no negaron a Cristo no sufrieron, es más, gozaron la muerte. Y siempre lo he pensado. El segundo alcance, sí, la proposición que usted plantea sí me sacó un poco de cuadro, me digo. Porque me comentó usted que el Evangelio y que predicamos todos los domingos recordando la muerte y resurrección del Señor debe incorporar la ascensión del Señor. Porque sabemos que el Evangelio, según 1 Corintios 15, del 1 al 4, que nos narra Pablo, es su muerte, es su sepultura y es su resurrección. Pero usted nos comentó que se debiera en el Evangelio hablar también de la ascensión de Cristo. Eso sí me sacó un poco de cuadro, porque siempre que hago la cena o cuando me toca hacer la cena en la iglesia, no toco la ascensión. No sé si me lo hacía detalladamente o de repente tendré que revisar algunos textos No, hermano, para no poder estoy, entender la bueno, idea. espero no haberme hecho mal entender, ¿no? Sino que no es para agregarlo durante la cena, ¿verdad? Hablar de la ascensión. Ahora no es malo hablar de él, ¿verdad? Porque la cena del Señor, ¿verdad? Digamos, todo lo que hacemos en la iglesia no tuviese sentido si Cristo no hubiera ascendido a los cielos. A eso es lo que yo voy en este momento. O sea, Ah, oh, todo tiene sentido en lo que hacemos en la iglesia, la oración, los cánticos, ¿verdad? El mensaje, la cena del Señor, la ofrenda, tiene sentido porque es el reino. La iglesia es el reino. Y por lo tanto, si hablamos de que la iglesia es el reino, necesita un rey. ¿Quién es nuestro rey? Cristo. Cristo. ¿Cuándo fue coronado? Cuando ascendió a los cielos. Sí, ¿Me entiende cuál es la lógica? Ahora, eso no sí, significa, ahora mi sí lo hermano, entiendo. Ujú. y eso no significa que todos los domingos estemos hablando de la ascensión, ¿verdad? Sino que sí, yo creo que es importante siempre estar refiriéndonos a un Cristo vivo, ¿no es cierto? Es decir, tratar Ujú. de dar a conocer, es una opinión muy personal, por favor, o sea, no estoy dando ningún tipo de mandamiento ni nada de ese tipo de cosas, sino que es un pensamiento personal en el cual yo voy a hablar de un Cristo vivo. Y la manera en la cual yo voy a hablar de un Cristo vivo es a través de su resurrección, por supuesto, que es lo que nos recuerda a la cena, y de su ascensión, porque Él está vivo ahí arriba, a la diestra de Dios Así Padre. es, así es. De Así es, nada. hermano. Muchas gracias, hermano. Muy Muchas bien, algo gracias. más, hermano. Hermano, eh, sí, hermano, tú te que tienes Sí, la mano en alto. Discúlpame.
Eh, Ralph, hay que hermano pensar, Ralph. tal como decía el hermano Oscar en la explicación que le da al hermano Jorge. eh, las escrituras dicen que donde hay dos o más reunidos en su nombre, Él está presente. Entonces nosotros sabemos que el Rey Cristo está presente en el momento que estamos en el culto. Todo el acto del culto, todo eso es para nuestro Rey, para Jesús. Hay que considerar eso, que Él está presente. Por eso que cuando llegamos a reunirnos, tenemos que descargarnos de nuestras faltas, de nuestros pecados y pedir a Dios el perdón de nuestras faltas, para estar puros y santos ante Él, compartiendo con Él ese futuro y esa espiritualidad. Eso es todo. Gracias, hermano. Gracias, hermano Ralph, y disculpa, se me había ido tu nombre de momento, pero disculpa. No, Eh, si ya no me queréis como antes. no, son los años, hermano, que me tienen así un poco desorbitado, nada más. Un abrazo. Hermano Gilbert, buenas Sí, noches. saludos. Tengo Hola, suerte, hola. ¿me escuchan? Sí, sí, perfecto, Ah, qué perfecto. bueno, hoy sí. Sí. Bueno, qué bello tema. Quería aportar a la respuesta a nuestro hermano Jorge. Saludos, Jorge, hace rato no conversamos. Recuerda Ujú. aquella frase que decía Jesús. Él se ponía la ilustración de la serpiente que fue alzada. Decía, como la serpiente en el desierto, el que la mirara sería salvo, todo aquel, por eso yo seré levantado, ¿no? Estoy citando de memoria. Jesús fue exaltado y fue levantado en aquella cruz como símbolo de muerte y fue levantado hasta el cielo como símbolo de resurrección. Así que no podemos olvidar nunca las dos cosas. Y sobre todo lo digo también por el concepto de la adoración, de lo que celebramos el domingo. Pablo tiene una frase muy bonita y lo dice en el contexto precisamente de la nueva cena. Allí, no recuerdo si es el capítulo 5 de Primera de Corintios, pero dice, celebremos la fiesta no con panes sin levadura, sino de verdad. Y ahí él dice, hermano, estamos celebrando una fiesta, no es un velorio. Cuando estamos adorando al Señor, el concepto debe ser, somos salvos, hemos sido resucitados con Cristo y eso es más allá de lo que pase. Mañana puede pasar un segundo después y se cierre mis ojos para siempre. Puede que se acabe el mundo. Eso es más allá de lo que pasa. Y es una fiesta. Debemos siempre tenerlo muy claro. Gracias, hermano Gilbert, por tu aclaración. Voy a leer por mientras algunos comentarios que los hermanos han dejado aquí en plataforma. Por ejemplo, la hermana Luz Dari dice, gracias hermano, excelente reflexión, bendiciones para todos los hermanos, familia espiritual. La hermana Luz Dari pide oración por su salud para que puedan tenerla presente en aquellas oraciones que se hacen en forma privada y también acá en la plataforma vamos a hacerlo. El hermano Gilbert también había colocado un texto acá que es 1 Corintios, dice, lo cierto es que Cristo sí resucitó a los muertos, Él es el primer fruto de la gran cosecha, el primero de todos los que murieron. 1 Corintios capítulo 15, verso 20, traducción viviente, dice. Y la hermana Jenny dice, gracias mi hermano por el estudio, bendiciones para todos. Mi hermana Maritza también, gracias hermano Oscar, muy buen mensaje, gracias a Dios por su palabra. Saludos a todos mis familias cristianas. Dice. Y eso es lo que yo recojo por acá, por el chat de la plataforma. ¿Algo más? Mi hermana Doris, estamos ya pronto a cerrar. Hermanita Doris, Buenas noches, hermanitos. buenas noches. Yo pido disculpas porque estuve donde el doctor y llegué un poquito tarde aquí a la plataforma, pero he Somos dos. escuchado un poquito más de la mitad y muy bueno me pareció. Gracias, hermano Oscar, por el mensaje, muy bueno. Que Dios los siga bendiciendo, hermanito. Gracias a Dios que tenemos para volverlo a ver en el Facebook, volverlo a ver el mensaje completo. Gracias, mi hermano. Dios lo bendiga, hermanitos, a todos. Gracias. Muy bien, hermana. Dios quiera que le haya ido bonito y bien allí en la consulta que también nos sabe. Muy bien, estamos llegando al término. No tengo más por acá que comentar. La hermana manda algunos saludos allí, pero
estamos llegando al término ya de nuestra jornada del día de hoy, día lunes, inicio de plataforma. A ver si mañana nos volvemos a hacer un espacio para estar acá. Recuerden que siempre entramos con las mismas contraseñas, nunca se ha cambiado, para facilitar también el ingreso de cada uno de nosotros. Así que gracias por estar, gracias mi hermano Oscar por tu buena lección y no tengo por mi parte más que decir, sino que tengan un buen descanso, buenas noches y si Dios lo permite nos volvemos a reencontrar en el día de mañana. Buenas noches.